Cordial saludo, mi nombre es Didier Javier Ramírez Henao de Matemática Fácil. A continuación vamos a explicar otro ejercicio de operaciones básicas de señales, en nuestro caso señal continua. Nos dan una señal x de t. Esta señal pues tiene la forma que vemos en la gráfica y va desde -2 hasta 2. Nos piden entonces obtener S de t, que es igual a x menos 8t menos 5. Recordemos que lo que está dentro del paréntesis corresponde al eje del tiempo. Entonces todo lo que esté dentro del paréntesis son operaciones que hay que realizar en el eje del tiempo. Lo que está fuera del paréntesis corresponde a la amplitud y entonces son las operaciones que hay que realizar en la amplitud. Como en este caso la X está sola, no está acompañada por ningún número ni por un signo negativo, para este ejercicio no hay que hacer ninguna operación en la amplitud. Las operaciones solamente se van a realizar en el eje temporal. Entonces vamos a hallar x de t menos 5 en primera instancia. O sea, se va a realizar un desplazamiento en el eje temporal. El signo negativo nos indica que la señal está retrasada respecto a la señal original. Entonces, vamos a evidenciar que la señal se va a desplazar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si tenemos un osciloscopio, primero visualizamos la señal x de t y para x de t menos 5, como tiene un signo negativo, entonces el desplazamiento es a la derecha. Como son 5 unidades, entonces la señal tendría la misma forma, sin embargo iría desde -2 hasta -2 más 5, 3. La señal iniciaría en 3 y finalizaría en 2 más 5 en 7. Vamos a observarlo. Vamos a evidenciar qué es lo que sucede. Entonces aquí tenemos la señal x de t menos 5. Es la misma señal x de t, pero desplazada 5 unidades a la derecha. X de t menos 5. Entonces ya inicia en 3, finaliza en 7 y la forma es la misma. Ahora vamos a realizar la inversión del eje temporal, reflexión, con lo que vamos a obtener x de menos t menos 5. Entonces, como es una inversión del eje del tiempo, es muy sencillo. La amplitud queda lo mismo, los puntos de la amplitud. Entonces, aquí esta amplitud de 0 sigue siendo 0, esta amplitud de 2 sigue siendo 2, esta amplitud de menos 1 sigue siendo menos 1 y esta amplitud de 0 sigue siendo 0. Para realizar la reflexión únicamente lo que hay que hacer es multiplicar los puntos del eje temporal por menos 1. Entonces, menos 3 por menos 1 nos daría menos 3. Ahí iniciaría, o más bien, entonces este punto empezaría en menos 3 y
otro punto, 7 por menos 1 nos daría menos 7. Entonces, aquí tendríamos nosotros que esta señal como que se invertiría, pero en el eje del tiempo. Es como nosotros tener un pivote aquí y girar la señal 180 grados. Observemos mucho mejor entonces qué es lo que sucede en la reflexión. Entonces aquí tenemos la reflexión. Teníamos x de t menos 5, se hizo la reflexión y ya tenemos x de menos t menos 5. Nos damos cuenta entonces que la amplitud sigue lo mismo, no ha cambiado, y se hizo reflexión en el eje del tiempo. Entonces este punto que estaba en 7 pasó a menos 7, aquí teníamos 6, pasó a menos 6, aquí teníamos 4, pasó a menos 4, y pues aquí teníamos 0 y 0 sigue siendo 0. Entonces, pues es muy sencilla la reflexión. Si fuera una reflexión de la amplitud, entonces tendríamos que tener aquí menos x. Y ya entonces sería multiplicar la amplitud por menos 1. 0 por menos 1 por menos 1, 2 por menos 1 y 0 por menos 1. Y con eso se invertiría la amplitud porque el eje del tiempo seguiría igual. Como aquí es una reflexión en el eje temporal, entonces se multiplica los valores del eje del tiempo por menos 1. Esa es la reflexión. Ahora la compresión. Es una compresión porque nos están pidiendo la señal x de menos 8t menos 5. Cuando el número es mayor a 1 y está multiplicando a t, es una compresión de la señal, o sea, la señal queda más pequeña. ¿Cuántas veces? Este número nos lo indica. Si aquí fuera un 5 sería 5 veces. En nuestro caso es 8 veces que la señal va a quedar más pequeña en el eje temporal. La amplitud va a seguir igual. Ahora, si esto estuviera dividiendo sería una expansión, o sea, la señal se haría más grande. ¿Cuántas veces? Pues sería, eh, si nosotros tenemos un número mayor a 1, sería entonces el número de veces que se esté dividiendo. En nuestro caso sería 8 veces. Ahora, como se está multiplicando, entonces es una compresión de la señal en 8 veces. Ya dijimos, la amplitud sigue igual. Sin embargo, entonces, como la señal va a quedar más pequeña, sería menos 7 dividido 8. ¿Sí? Menos 6 dividido 8. Menos 4 dividido 8. Y menos 3 dividido 8. La forma de la señal va a ser igual, pero va a quedar más pequeña. Ahora evidenciemos esto de forma gráfica.
Entonces la señal es más pequeña porque si observamos nosotros es más pequeña en el eje del tiempo. Si observamos nosotros estos valores van desde -1 hasta 0 y la señal iría, aquí teníamos 7, -7 dividido 8, entonces sería -7 dividido 8 da -0.85. Entonces aquí tenemos -0.85. 6 dividido 8, que este era el otro punto, 6. 6 dividido 8 nos da 0.75. Entonces, así sucede con los demás puntos. Simplemente se dividió entre 8. 4 dividido 8 nos da -4 dividido 8 da -0.5. Y así pues con cada uno de los puntos. Entonces con eso hemos obtenido la señal que nos solicitaban S de t igual a x de -8t menos 5. Ahora vamos a observar todas las señales para que podamos visualizar los cambios que se dieron con cada una de las operaciones que hicimos. Vamos aquí a poner esto más grueso para observar mejor. Entonces aquí tenemos la señal inicial que nos dieron, x de t, que va desde -2 hasta 2. Luego x de t menos 5. Entonces esta señal está retrasada respecto a x de t. Primero arranca x de t y ese retraso de 5 unidades, entonces -2 más 5 inicia en 3 y termina en 2 más 5 en 7. Esta señal tiene la misma forma, únicamente se desplazó 5 unidades a la derecha. Luego se hizo la reflexión, x de -t menos 5. Entonces, si nos damos cuenta, eh, lo que comentábamos anteriormente es como tener un pivote en este punto y hacer que todo esto gire 180 grados y ya nos cambia la forma de la señal, esa reflexión. La amplitud continuó igual y el eje temporal se multiplicó por -1. 3 por -1, -3. 4 por -1, -4. 5 por -1, -5. 6 por -1, -6. Y 7 por -1, -7. Entonces, esa fue la reflexión del eje del tiempo. Y finalmente se hizo la compresión de la señal por 8 unidades. Entonces, la forma de la señal es la misma que x de -t menos 5. Lo que sucede es que el eje del tiempo se contrae por 8 veces. Entonces es nosotros dividir estos puntos por 8. -7 dividido 8, -6 dividido 8, luego -4 dividido 8 y pues 0 dividido 8 nos va a dar 0. Ahora
Observemos el script de MATLAB, pues por si alguien lo quiere hacer. Tenemos la señal x de t. Esta x es la amplitud, se dan los valores de los puntos de la señal original y se dan los valores al eje temporal. Subplot es para nosotros visualizar esta señal x de t, observarla en esta parte superior, por eso se está subplot 4, 1, 1, o sea, columna 1 y fila 1. Se da el plot para unir los puntos de la señal y esta M pues es para darle color. Grid es para visualizar las cuadrículas. Se le da el título a la señal, se le da título al eje del tiempo y al eje de la amplitud, o sea, eje X y eje Y. Se establecen los límites de ese eje X y de ese eje y pues se hace de forma similar con las demás señales, con x de t menos 5. Entonces tenemos que tener en cuenta que como la señal se desplaza a la derecha, entonces ya t sub 0 es igual a t más 5 para que se genere ese desplazamiento a la derecha. Subplot, entonces tenemos cuatro gráficas, la columna 1 y fila 2. Plot para visualizar entonces la señal y ya lo otro pues es similar a lo que explicamos en x de t. Para realizar la reflexión entonces se hace que t1 es igual a menos t sub 0. Entonces teníamos los valores de t sub 0 al multiplicar por menos t sub 0 ya se invierte la señal para visualizarlo de forma gráfica y ya el resto es lo mismo. Y luego la compresión de la señal, entonces la señal T1 se divide entre 8. Con eso se comprime la señal y el resto es lo mismo que se ha explicado anteriormente, ya para visualizar como estamos visualizando aquí en estos momentos cada una de las señales. Bueno, eso es todo por este ejercicio. Muchas gracias por su atención y suscríbanse que vamos a seguir subiendo videos muy interesantes y denle like. Hasta luego.